La semana pasada comenzamos con este libro hermoso del amor no ha olvidado a nadie, de Gary Renard. Comenzamos con, un poquito la introducción explicando y luego comenzamos con el capítulo primero. ¿Qué prefieres ser? Nos quedamos un poquito a la mitad porque está largo ese capítulo. Nos quedamos en la página 32, ¿ok? Página 32 del libro físico. Voy a empezar a leer desde arriba de la página 32, haciendo referencia a algo que dice J, que nos menciona Gary. Y dice, como dice J, dos puntos y entrecomillado, y como pregunta, ¿no es acaso extraño que consideres arrogante, ojo, pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó, de eso puedes estar seguro. ¿Qué puede saber él de lo efímero, del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios, o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. Hasta ahí nos quedamos la sesión pasada, con bastante tema para ir a analizar y a pensar efectivamente a qué Dios nos estamos asociando, que lo, que lo quiero dentro de este mundo. Y de hecho hasta lo responsabilizo por lo que sucede en este mundo que observo. Y entonces Arten le dice a Gary, tú y tu amigo J, tendrás que compartir esas cosas. Dices que parte del camino de salida consiste en dejar de ser una víctima y en responsabilizarte de tu experiencia. Y esto queda claro, ¿verdad, mis niñas? Parte del recordar, parte de llevar a cabo este camino de espiritualidad es hacerme responsable de mis experiencias. No desde la víctima, sí desde el actor principal de la historia. Y entonces pregunta Arten, ¿podrías ser un poco más específico en cuanto a cómo hacerlo? ¿Cómo me hago responsable en la experiencia? Bien, dice Gary, no puedes hacerlo mediante el pensamiento ingenioso, ni siendo tu propio maestro, ni siendo tu propio maestro. No entiendo nada, entrego todo. Tienes que escuchar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en lugar del tuyo. La verdad es simple y consistente, pero el ego no lo es. El ego es muy complicado y quiere que la idea de separación sobreviva, porque hace que se sienta especial. Entonces, en este mundo establece relaciones especiales el ego, de amor especial o de odio especial. El tema que estoy seguro de que vamos a llegar. Lo cierto, y dice Gary, es que al ego le encantan las complicaciones. Y ahí se van con tarea para obsérvense cuando tengan un pensamiento y el ego esté ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas. Claro, el ego quiere complicarlo. Al ego le encanta el conflicto, cáchense cuando estén ahí. ¿Por qué? Porque son cortinas de humo sobre el único problema real y la única solución real. Entonces, mis niñas, todos aquellos conflictos que aparentemente el mundo de la forma me da, me provoca, soy víctima de ellos, simplemente son cortinas de humo para que yo no llegue al origen real, al único problema real, que es la idea de separación. El único problema real consiste en la idea de que nos hemos separado de Dios. Y la única solución real consiste en deshacer la idea de separación y por lo tanto volver a casa. Un conflicto, una solución. Punto, se acabó. No hay mil, no hay distintas, no hay rangos, no hay jerarquías, no hay temas. Un solo problema, una sola solución. Para llevarnos a casa, el Espíritu Santo nos ofrece la simplicidad, fíjense, de la verdad. Simplicidad de la verdad frente a las complejidades del ego.
Pero el ego, obviamente, no está dispuesto a renunciar. Es como Terminator. Vuelve una y otra vez. No obstante, a la larga ganará la verdad que deshace el ego, porque el Espíritu Santo es perfecto, el ego no. Cualquiera puede entender y aplicar las enseñanzas del Espíritu Santo. Cualquiera, ¿ok, mis niñas? Solo basta que tengas la determinación, la disposición. El curso dice que son simples y no lo dice una sola vez. Usa esa palabra 158 veces. Lo he mirado en la concordancia. Por otra parte, el curso no nos aconseja, ojo, mis niñas, atención, ni a nosotros ni a sus maestros, y ni siquiera a los maestros ascendidos, tener ideas originales. De hecho, dice, dos puntos y entrecomillado, el pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. ¿Y qué podríamos entender, mis niñas, por ese pensamiento ingenioso? Cuando creo que entiendo todo. Cuando, según yo, desde un ego espiritualizado bastante elevado, le encuentro solución a mis disque 55,000 problemas. Y como dice aquí, ese no es un requisito para el recuerdo y no es la verdad que te hará libre. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Que prescindas de estarlo necesitando, ese pensamiento ingenioso, de estar creyendo que sabes y que entiendes todo. Y también dice, espera, déjame mirarlo aquí, dice Gary. Dos puntos y entrecomillado, el curso simplemente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Atención, mis niñas, esto es importante. Esos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso y solo eso puede ser consistente. Un solo propósito, una sola meta. Eso es cierto, le dice Arten, pero aún no me has dado la clave. Basándote en lo que has dicho, ¿qué es lo que hay en el curso que cambia tu experiencia? Qué interesante. ¿Qué es, repito, la pregunta que le hace Arten a Gary? ¿Qué es lo que hay en el curso que cambia tu experiencia? Y Gary le dice, cambias tu experiencia de ti mismo al cambiar tu manera, ahí está el milagro, cuando cambias tu manera de mirar a otras personas. Exactamente, le dice Pursa. El perdón es un cambio en la manera de mirar las cosas, ya sean situaciones, sucesos u otras personas. Pero no es fácil. Nunca, dice Gary, nunca digo a la gente que sea fácil perdonar a otras. De hecho, es un rollo, porque no se lo merece. Muy mundano el Gary, y tiene toda la razón. De primera instancia, así nos asociamos al perdón. Esto, dice Pursa, puede parecer verdad a nivel de la forma, pero luego te das cuenta de que eres tú. Atención, mis niñas, subrayen esto. Eres tú quien es perdonado cada vez que perdonas a otros. Sin excepción alguna. Eres tú quien es perdonado cuando perdonas a otros. Y entonces dice Gary, esto se debe a que en realidad solo hay uno de nosotros, es decir, no hay nadie afuera. Sí, dice Arten, es posible que las personas parezcan estar separadas, porque lo que ven es una proyección basada en la idea de separación. Pero se trata de un truco. Aunque parece que el ego divide, es una ilusión. Lo único que hay, ojo, subrayen esto por favor, lo único que hay es un ser que cree que se ha separado de su fuente. Sí, aparece como muchos,
pero en realidad siempre hay uno solo. Y ese uno solo eres tú. Sin embargo, la mente parece seguir dividiendo. Después proyecta esas divisiones. Atención, mis niñas, esto ya lo hemos estudiado, pero nunca está de más porque a veces como que no queda claro. Entonces, repito, la mente parece seguir dividiendo, después proyecta esas divisiones, lo que hace que cada vez más gente parezca estar aquí, en la proyección. Pero todo es humo y espejos. Siempre hay únicamente un ego, por muchas imágenes distintas que veas. Esto es importante tenerlo presente cada vez que mi mente egoica, mi mente separada, quiere unirse a la proyección como algo externo, totalmente separado a mí. Y dice Gary, eso explica por qué se empieza con una o dos personas como Adán y Eva y más adelante aparece que hay un billón. Siempre me he preguntado, ¿cómo encaja la reencarnación en esto? Quiero decir que si solo tienes dos individuos, entonces pregunta, ¿cómo podría parecer que se reencarnan en billones de personas a menos que la mente se divida? Y ahí está todo. No es posible, dice Gary. Y digo que parecen reencarnar, entrecomillado, porque, obvio, todo es una ilusión. O mejor aún, un sueño que aparenta ser verdad. Padrísimo, ¿no? Un sueño que aparenta ser verdad. Sí, los sucesos parecen ocurrir en el sueño, pero eso no significa que ocurran realmente. Y entonces, obviamente, Pursa le pregunta, ¿crees en la reencarnación? Le pregunta a Gary. Y Gary le dice, no, pero solía hacerlo en otra vida. Y entonces Arten le dice, ¿has dicho que cambias tu manera de experimentarte a ti mismo al cambiar tu forma de mirar a los demás? Esto queda claro, ¿verdad, mis niñas? Cambio mi manera de experimentar o modifico la manera en cómo me experimento a través de la forma cuando yo decido mirarlo distinto, ¿ok? Hay que hacer, dice aquí Arten, hay que hacer un par de distinciones. Antes, hemos manifestado que el curso enuncia una ley muy importante de la mente, que dice, entrecomillado, tal como le consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Y es de las aseveraciones más fuertes del curso, porque si al ego algo le gusta, es estar juzgando al de al lado, creyendo que no tiene nada que ver conmigo. Pero el curso llega y me dice, ¿qué crees? Tal como lo juzgues a él, te considerarás a ti mismo. Ya es hora, dice aquí, de ser un poco más específicos en esto. Pero antes, ¿cómo está tu mano? Le preguntan a Gary. Y pone una nota donde dice, una semana antes de que Arten y Pursa, como a veces los llamo en privado, AMP, volvieran, desperté una mañana con la mano totalmente insensible. No podía usarla. Fui al neurólogo que me diagnosticó daño en el nervio radial del brazo derecho. Me explicó que de tanto escribir a máquina y firmar libros, se me había producido esta lesión. Fíjense qué interesante, ¿eh? El médico me dijo que podría tardar un año en curar si es que lo conseguía. Yo estaba decidido a curarme pronto. Los síntomas habían aparecido en un buen momento, si es que existe un buen momento para la aparición de síntomas. Tenía un mes libre por las vacaciones de Navidad antes de volver a viajar y a dar conferencias sin interrupción. Decidí no dejar que la lesión me afectara e incluso hice un viaje maravilloso con mi esposa Karen para disfrutar de la Navidad en la ciudad de Nueva York, a pesar de que apenas podía usar la mano derecha. Empecé a practicar las enseñanzas sobre curación que había recibido tanto de un curso de milagros como de mis dos amigos ascendidos. La mano estaba mejor, pero aún me dolía y tenía como la mitad de la fuerza habitual la noche en la que Arten y Pursa regresaron. Estaba tomando notas lo mejor que podía, aunque a veces parecían garabatos de niño. Y entonces Gary termina la nota y dice,
le contesta a Arten, está mejorando. Hago lo que se me ha enseñado. Bien, le dice Arten, en nuestra cuarta visita de esta serie, te hablaremos de la curación. Evidentemente, no solo para ti, sino también para tus lectores. Tienes 3 semanas antes de volver a salir a las trincheras. Sigue trabajando como tu mano, perdón, sigue trabajando sobre tu mano, con tu mente. Y durante esa cuarta visita, cuando toquemos este punto, comentaremos cómo te ha ido. Entonces, dice Pursa, volviendo al tema que teníamos entre manos, sin querer hacer un juego de palabras, la gente comete algunos errores básicos en su manera de aplicar el curso. Una de las razones, ojo, es que no se acuerdan de lo que es el espíritu. Por eso siempre recuerda, me recuerda, me recuerda. Dicen aquí, uno de los errores al momento de aplicar el curso es que no te acuerdas del espíritu. Otro error es que se enfocan en las ilusiones en lugar de en la realidad, ¿no? Le hemos dado tanto poder a la forma que me abruma ver la forma, ¿no? Y creo ciegamente en la forma y para mí la forma es la verdad. Entonces, para mí la forma es lo que verdaderamente me rige. Lo demás lo dejo para después. Y entonces Gary le pregunta, ¿qué quieres decir? Y Pursa le dice, atención mis niñas, cuando entras en este tipo de trabajo, a menudo te centras en el hecho de que la vida es una ilusión. Y esto es muy común, mis niñas, pero no es lo más conveniente. Y traten de pensar si a algunas de ustedes les pasó. Porque si es cierto que tal vez o que tal como veas a los demás te verás a ti mismo. Y eso es cierto. Si vas por la vida viendo a la gente y al mundo como una ilusión, en tu mente inconsciente acabarás pensando en ti mismo como que eres una ilusión. Te sentirás vacío y carente de significado y eso obviamente te va a deprimir. Y ojo, subrayen, dice aquí, recuerda, tu mente inconsciente, que es la que nos rige, mis niñas, traducirá cualquier cosa que pienses sobre los demás como un mensaje sobre ti. ¿Qué tal, eh? Esto se debe a que, aunque no seas consciente de ello, tu mente inconsciente lo sabe todo, incluso el hecho de que solo hay uno de vosotros que piensa que está aquí. Por eso, todo lo que piensas sobre los demás es en realidad un mensaje desde ti, para ti y sobre ti. Wow. Menudita información, mis niñas. Ahí se van con tareita. Y así pensará tu mente inconsciente. De modo que no quieres pensar que las personas son ilusiones porque creerás, al final de cuentas, que tú también lo eres. No son únicamente los estudiantes de aquí, de Estados Unidos, los que cometen este error. Como el hinduismo y el budismo siempre han enseñado que el mundo que ves es una ilusión o impermanencia, como dicen los budistas, mucha gente de otros lugares, incluso de la India, también piensa así. Para complicar aún más el problema, según el sistema de castas vigente en India, a 1/3 de la población se le considera inferior a los animales. No tienen derechos y nunca los tendrán. Imagina lo que hace la psique de una nación considerar que 1/3 de su población es infrahumana. Claro. Por suerte, en la India también hay mucha gente que practica una idea que hemos tomado prestada de ellos. Ojo, la ves y la oyes muchas veces en las iglesias de la unidad de este país. Es la idea de Namaste, que significa la divinidad en mí se inclina ante la divinidad en ti. Este es un paso en la dirección adecuada,
pero no va lo bastante lejos. Atención, cuando le dices a alguien, la divinidad en mí se inclina ante la divinidad en ti, limitas a esa persona a la condición de una pequeña mota de tiempo y espacio. Haces que la individualidad sea real. También te separas del otro como un sujeto y un objeto. Lo que J hizo fue pasar por alto el cuerpo. Entonces, cuando tú dices nada más que mi divinidad se une a la tuya o se reconoce en la tuya, estás reconociendo que hay dos divinidades. ¿Estamos de acuerdo? Es a lo que se están refiriendo aquí. ¿Por qué? Porque me estoy asociando a un cuerpo. Entonces, por eso dicen, lo que J hizo fue pasar por alto el cuerpo. No es que los ojos de su cuerpo no parecieran o parecieran ver otros cuerpos, no. Pero él, J, entendió, atención y subrayen, que no veía con los ojos del cuerpo y que en realidad no estaba en un cuerpo. Esto también es el resultado de trabajo, de tiempo, de entrega, de mucha conciencia, de hacerme consciente del cuerpo, de entregarlo cada vez que me estoy asociando a él de manera no real. Tal como dice el curso, estás repasando mentalmente lo ocurrido. A propósito, y pregunta, ¿podría haber una definición mejor de ver una película? Ya ha sido filmada y está acabada. Y ahora la estás viendo. ¿Qué tal con la metáfora? Me encanta. Y parte de lo que ves es tu propio cuerpo. Él solo es parte de la proyección, como todos los demás cuerpos que obviamente estás viendo. Ahora bien, en lugar de limitar a la persona con la que interactúas a la condición de una pequeña mota de tiempo y espacio, deseas pasar por alto el cuerpo y hacer lo que hizo J. ¿Quieres pensar que esa persona es ilimitada en lugar de considerar a las personas como partes del todo? ¿Quieres pensar que son la totalidad? Recuérdame, porque eso es realmente lo que yo deseo. El recuerdo, la unidad, la fuente. Si haces eso, si invocas el recuerdo, dejarás de enfocarte en que eres una ilusión y entonces se producirá un resultado bastante positivo. Funcionará, te ahorrarás vidas de esfuerzo. Si los ves como si fueran la totalidad, ojo, nada menos que Dios. Así es como llegarás a experimentarte a ti mismo. Así lo hizo J. Él vio la faz de Cristo por doquier. Y sí, él iba viendo la faz de Cristo por todos lados. Hasta en la misma crucifixión, él solo veía la faz de Cristo. En el curso, J no es especial. Él dice que tú eres igual y que llegarás a experimentarlo. Y ojo, subrayen mis niñas, dice, y la manera más rápida de lograrlo es ver la realidad del espíritu en cada persona con la que te encuentras. ¿Cuántas veces hemos leído esto, mis niñas? Con mismas palabras, con distinto contexto. ¿Cuántas veces hemos leído que en la salvación de mi hermano encuentro la mía? Que en ver a Dios en mi hermano voy a encontrar el recuerdo. Que lograr ver la realidad del espíritu en cada persona que me topo es mi camino a la salvación. Lo hemos leído 25,000 millones de veces. Y aún así, se aparece ese personaje de la ilusión de mi proceso y todo eso que he leído se queda ahí guardado en el cajón, esperando que nomás no puedo aplicarlo. Y dice Gary, de acuerdo. De modo que pienso que todas las personas con las que me encuentro son iguales a Dios. A Dios, perdón, es punto. Es la perfecta unicidad de la que habla el curso. Es nuestro estado natural. No somos diferentes de Dios y no es arrogancia creerlo así. Lo que sí, ojo mis niñas, lo que sí es arrogancia es pensar, subrayado,
que de algún modo podríamos estar separados de Dios. Así es. Lo cierto es que solo podemos separarnos de Dios en sueños. Por eso se puede decir que el curso toma la idea del universo de tiempo y espacio como una ilusión y la convierte en la idea de que esto es un sueño del que tenemos que despertar y que el despertar es la iluminación. Muy bien, le dice Arten. La clave está en pensar que cada uno es el todo. Muy pocas personas han conseguido hacerlo así a lo largo de la historia. Si lo logras, acelerarás tu iluminación. Y vamos a entender por iluminación también el recuerdo, todo eso, ¿ok? Que luego escuchamos la palabra iluminación como muy elevada. Es el recordarte. Y subrayamos, dice, tu inconsciente entenderá que si ellos son perfecta unidad con Dios, tú también debes serlo. Incluso J tuvo que trabajar en esto, claro, incluso J tuvo que trabajar en esto, pero con vigilancia, oh sí que lo consiguió. Tío, dice Gary, creo que si él tuvo que trabajárselo, todo el mundo va a tener que hacerlo. Absolutamente, le dice Arten. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es ver espiritualmente? Al ego, ojo mis niñas, le encantan las diferencias. ¿Cómo podrías juzgar si no hubiera diferencias? Claro, ojo con esto, ¿eh? ¿Cómo podrías juzgar si no hubiera diferencias? ¿Cómo podría haber guerras, asesinatos y violencia si no hubiera diferencias? Por lo tanto, el ego quiere que pienses que todo o que toda esta separación que ves es real. Tu creencia en esa separación, subrayamos, la vuelve real para ti y le da el poder al ego. Poder, obviamente, sobre ti. El ego anhela los contrastes y te engaña para que creas en los contrastes que ves en el mundo. Pero el Espíritu Santo ve igualdad. Sí, el Espíritu Santo contrasta su sistema de pensamiento con el sistema de pensamiento del ego. Pero este es el uso adecuado del contraste, porque uno es verdadero y el otro no. Por eso vale el contraste. El Espíritu Santo no piensa en términos de separación. Ve la totalidad por doquier. Y al decir ve, y lo pone entrecomillado, me refiero, ojo mis niñas, atención, esto es lo que es realmente ver. Me refiero a que esta es la forma de pensar del Espíritu Santo. Es tu manera de pensar, y pone pensar con distinta letra, la que constituye tu mirada espiritual. Y esto es todo. Subrayamos esta última oración y la repito. Es tu manera de pensar la que constituye tu mirada espiritual. No tiene relación con los ojos del cuerpo, aunque puedes ver símbolos del espíritu en el mundo, sí, como no, ya lo hemos visto todas. No obstante, siguen siendo, ojo, solo símbolos. La realidad, subrayamos, no se puede ver con los ojos del cuerpo. Y que esto ya nos quede claro, ¿eh, mis niñas? Siempre que estén viendo algo y emitan un juicio creyendo que es real, repitan, la verdad no se puede percibir con los ojos del cuerpo. No saben el bajón de alas para el ego. La realidad no se puede ver con los ojos del cuerpo, pero se puede experimentar con la mente. Bien importante. Si quieres retornar al Espíritu, piensa como el Espíritu Santo. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. El Espíritu Santo pasa por alto el cuerpo, que es una falsa imagen, y piensa en la verdad que está más allá del velo de la ilusión. Pero todo esto es determinación, mis niñas, realmente el deseo de entregarlo y de ver más allá.
Yo necesito desear de manera genuina, honesta, sincera, sin el deseo de ver algo más, para poder ver más allá del cuerpo. Esta verdad es perfecta unicidad e inocencia, igual que Dios. Y pensar en otras personas así, eso sí que es ver espiritualmente. ¿Les quedó alguna duda de qué es ver verdaderamente? Ver con mayúscula, la visión de Cristo. Quedó clarísimo, ¿no? Ver de manera espiritual es una decisión en mi mente. Ahora cuéntanos un chiste, le dicen a Gary. Y pone una nota que dice, llevaba años contando chistes en mis talleres. Hace tiempo me di cuenta de que el humor es una parte importante de mi presentación. Aporta alivio cómico a enseñanzas que pueden ser muy conmovedoras y bastante intensas. Unas veces se me ocurría algún chiste y otras venían de otras personas. La gente sabía que me gustaban los chistes y a medida que recorría el mundo, me contaban los suyos favoritos. Después yo los repetía. Eran el antídoto perfecto para un problema que se describe en el curso. Esa famosa, la diminuta y alocada idea de que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad donde todos o donde todo es uno. Me gusta que riamos en mis talleres, de modo, ojo, que todos podamos aprender y al mismo tiempo pasarla bien. Y aquí hay un punto muy importante, mis niñas. Me encanta que Gary toca que dentro de un buen aprendizaje no tiene que ser formal, con parámetros estrictos, una estructura totalmente de protocolo. El verdadero aprendizaje se da en la diversión, en el amor, en lo cómico, en lo divertido, en la risa. Eso es bien importante. Y entonces Guy le dice, de acuerdo, contaré el chiste. Y dice, el coronel Sanders, y pone entre paréntesis, el fundador de la compañía norteamericana de comida rápida Kentucky Fried Chicken, va a ver al Papa. Durante el encuentro, el coronel le dice, Su Santidad, he decidido hacer una donación de $1 billón a la iglesia. Y el Papa le responde, vaya, eso es muy generoso. Debes tener mucho éxito. Pero el coronel añade, solo hay una cosa. Tienes que cambiar el Padre Nuestro. En lugar de que diga el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, tiene que decir el pollo nuestro de cada día, danoslo hoy. Y entonces el Papa le dice, no sé, es un cambio importante. No puedo tomar una decisión así yo solo. Voy a tener que consultar con los cardenales. Vamos a tener que celebrar un concilio. Te voy a decir lo que haremos. Vuelve mañana, cuando haya tenido la oportunidad de hablar con ellos, y te daré una respuesta. Cuando el coronel se va, el Papa llama a los cardenales y les dice, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles queréis oír primero, las buenas o las malas? Y uno de los cardenales dice, dinos las buenas. De acuerdo, responde el Papa. Estamos a punto de recibir una donación de $1 billón. Todos los cardenales se sienten emocionados y entonces uno pregunta, un momento, ¿cuál es la mala noticia? Y entonces el Papa responde, bueno, parece que vamos a perder la cuenta de la empresa Pan Maravilloso. Ah, muy bueno, dice Pursa. Ahora debemos mencionar que hay otras maneras de ayudar a deshacer el ego. Como sabes, la más importante es el perdón. Y hablaremos más de él, pero otra consiste en poner, ojo, al Espíritu Santo al mando. Bien importante, mis niñas, subrayen, poner al mando al Espíritu Santo. ¿Cómo hago eso? No entiendo nada. Se los mandé hoy, me encantó, porque sí, así funciona. Esa parte donde dejo abierta la mente a no entender nada es la invitación al Espíritu Santo. Esto es mucho más vital, fíjense y subrayenlo,
Esto es mucho más vital de lo que podrías pensar. Y sí, de verdad que sí. Cuando tú repites no entiendo nada, es una liberación impresionante, antes que cualquier cosa. Esto, repito, es mucho más vital de lo que podrías pensar. Y no solo porque el juicio del Espíritu Santo es mejor que el tuyo, no solo por eso. Sí, el Espíritu Santo puede ver todo lo que ha ocurrido desde el principio hasta el final del tiempo. Pero hay otra razón mucho más importante, como enseña el curso en el manual para el maestro. Ojo, subrayen mis niñas, poner a cargo al Espíritu Santo te libera de la culpa, que es lo que siempre nos maneja. Entonces imagínense que yo al repetir no entiendo nada, te pongo a cargo a ti o sé tú a través de mí, la culpa inconsciente que me hace creer que soy un ente separado y todo lo que eso conlleva desaparece. Por eso es de vital importancia, no entiendo nada. Cuando acudes, atención con esto, mis niñas, cuando acudes a pedir ayuda a un poder superior a ti, en lugar de confiar en tus propios talentos y habilidades, deshaces la idea de la separación en tu mente, en lugar de reforzarla. Si haces las cosas por tu cuenta, fortaleces tu idea de la separación. La vía de salida consiste en poner al Espíritu Santo al mando. Basta con tomarse 10 segundos por la mañana y decir, subrayamos, mis niñas, 2 puntos y entrecomillado, Espíritu Santo, tú estás a cargo de todos mis pensamientos y actos de este día. Y si lo necesito repetir 80,000 veces durante el día, lo repito, ¿ok? A veces no basta solo en la mañana. La práctica hay que estarla haciendo regularmente durante el día. No importa, lo repito. Evidentemente lo que haces es el resultado de lo que piensas. De modo que debes enfocarte en lo que piensas. Ojo, subrayen, debes de enfocarte en lo que piensas a nivel de la mente o de la causa, en lugar de en el hacer, que es el efecto. Y este también, mis niñas, es un error muy común en la humanidad. Estamos tan preocupados en el hacer que es irrelevante, el comportamiento es irrelevante, mis niñas. Yo sé que a veces suena loquísimo esto, suena demente. El hacer, el comportamiento es irrelevante. Todo, toda la importancia viene desde dónde, para qué propósito tiene. Repito, debes enfocarte en lo que piensas a nivel de la mente o de la causa, en lugar de qué voy a hacer, qué es el efecto. En realidad, en el sueño no hay causa y efecto. Todo es efecto. La causa es el proyector en la mente y es ahí donde el trabajo tiene que realizarse. Es decir, el nivel 1, la mente, la causa, el origen. Ahí es donde el trabajo tiene que realizarse, lo subrayo bien fuerte. Tiene que quedar esto también claro. Mientras yo no entienda que es a nivel de la mente donde únicamente puedo hacer el verdadero trabajo, voy a seguir topándome con pared. Voy a seguir teniendo los mismos patrones. Otra manera, dice aquí, de deshacer el ego es la forma original de oración de la que se habla en el folleto El canto de la oración, que aquí ya todas lo leímos. Que ya no es solo un folleto, pues hace poco se ha añadido a la tercera edición de un curso de milagros publicada por la Fundación para la Paz Interior. Deberías releerlo de vez en cuando. La oración original se realizaba en silencio para empezar. Ojo, mis niñas, cuando J usó el Padre Nuestro hace 2000 años, esa no era la oración, solo era una introducción, como una invocación a Dios. La versión que viene en la Biblia no es una traducción muy buena. Además de que la Iglesia la cambió a lo largo de los primeros cientos de años. Encontrarás una versión mejor del Padre Nuestro en el curso, en la página 388 del texto. ¿Quieres leerla para nosotros?, le preguntan a Gary.
Y Gary contesta, sí, siempre me ha gustado. Pero comentas que el Padre Nuestro solo es como una introducción, una manera de prepararte, ojo, mentalmente para estar con Dios. La verdadera oración consiste en quedarse en silencio y unirse a Dios en perfecta unicidad, perderse en el amor de Dios. ¿Y si ven aquí la diferencia? ¿Cuántas veces mis niñas no se han cachado rezando como pericos? Pero o sea, lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo, porque me enseñaron que a esta hora tengo que hacerlo, porque así tengo que hacerlo, porque estoy en misa, porque la verdadera oración es en silencio y es una conexión real. Se siente más que se dice. Estás, estás como en estado de gratitud y completa abundancia, porque en la unicidad perfecta lo tienes todo. Es decir, en esa oración, en silencio, en conexión con tu Padre, ¿se imaginan? Están recibiendo toda la fuerza, todos los atributos de la fuente. Estás en tu estado perfecto. En la totalidad no puede faltar nada. Y entonces Pursa le dice, lo has entendido. Entonces, ¿qué te parece leerlo para nosotros? Luego te voy a pedir que leas otra cosa más y después nos quedaremos en silencio unos minutos y practicaremos la unión con Dios en perfecta unicidad, que es otra manera de deshacer la separación. De acuerdo, dice Gary, aquí les va. Y dice, perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Y sí, dicen que el Padre Nuestro, el original en arameo, el que dijo Jesucristo hace más de 2000 años, no tiene nada que ver con Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Nada que ver. Nada. Muy hermoso, dice Pursa. Ahora lee la parte que más te gusta de la canción olvidada. Te dará una buena idea de lo que buscamos en esta meditación y una buena descripción de lo que es la visión espiritual. Este es el tipo de experiencia que deseas a medida que te haces uno con Dios y te pierdes en su amor. Este es el tipo de experiencia que buscas cada vez que invocas el recuerdo. Genial, dice Gary, ahí les va. Y si quieren, cierren los ojitos, mis niñas, y escúchenla, porque es preciosa esta invocación. Y dice, más allá del cuerpo, del sol y de las estrellas, más allá de todo lo que ves, y sin embargo, en cierta forma familiar para ti, hay un arco de luz dorada que al contemplarlo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El círculo se llena de luz ante tus ojos. Sus bordes desaparecen y lo que había dentro deja de estar contenido. La luz se expande y envuelve todo, extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin interrupciones ni límites de ninguna clase. Dentro de ella, todo está unido en una continuidad perfecta. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente. Esta es la visión del Hijo de Dios, a quien conoces bien. He aquí lo que ve él que conoce a su Padre. He aquí el recuerdo de lo que eres. Una parte de ello que contiene todo ello dentro de sí
y que está tan inequívocamente unida a todo como todo está unido en ti. Y ahora sí, mis niñas, en silencio, con los ojos cerrados, dice Pursa, nos quedamos así en silencio durante 5 minutos y nos uniremos a Dios en un estado de perfecta unicidad y gratitud. Te amamos, Padre, Dios es. Y sigan así, mis niñas, en silencio, con los ojitos cerrados, tratando de encontrar esa unión, como dice aquí la oración, más allá del cuerpo, más allá de las estrellas y de las formas, de todo lo que ves. Está la verdadera unión y es la que se busca a través de la visión crística. Y aquí Gary nos pone una nota que dice, en este punto me relajé y traté de unirme a Dios. Sentí que me expandía y que soltaba la idea de tener bordes o límites de cualquier tipo. Traten de experimentarlo ustedes también, mis niñas. Elimino bordes, límites. No tenía palabras en mi mente, solo el pensamiento de una preciosa y pristina luz blanca que se expandía eternamente. No había fricción y nada que me detuviera. De hecho, no había un yo. En lugar de pensar, era como si yo estuviera siendo pensado por Dios. Y este pensamiento era perfecto. Como era perfecto, era total, pleno y completo. Era invulnerable e inmortal. Algo que no podía ser tocado por el mundo ni amenazado de ningún modo. En la perfecta unicidad no puedes ser atacado, porque no hay nada más que pueda atacarte. De modo que el sentimiento es de perfecta seguridad y ausencia de temor. Y tenemos que llegar a lograr esta emoción, mis niñas, este sentimiento libre de límites, de bordes, de miedo. En tal condición, es muy apropiado un estado de agradecimiento. El canto de la oración es un canto de gratitud. Sentí alegría por estar en presencia de mi Creador. Sentí ganas de decir gracias, gracias, pero no quería ponerle palabras a esto. Solo quería tener la experiencia. Aquí no podía faltar nada. No había escasez, tampoco había posibilidad de morir. La muerte representa lo opuesto a la vida, pero como dice un curso de milagros, aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Había constancia, un estado que no existe en el universo del tiempo y del espacio, pero que es la experiencia subyacente, un estado de perfecta realidad que es absoluta quietud. El tipo de extensión que se produce es simultáneo a la totalidad y no es igual a la idea de movimiento. Además, no había tiempo. Tenía la sensación de que no existía lo siguiente, solo la experiencia misma, sin ninguna necesidad de que alguna otra cosa la siguiera. Era exquisita, era felicidad, era Dios. Ese estado donde no necesito saber qué sigue, qué va a pasar, qué tengo que hacer. El estado perfecto del presente. Me mantuve en esta experiencia por un rato, dice Gary. No sé exactamente cuánto tiempo. Me sentía ingrávido y no tenía necesidad de volver a la habitación en la que creía estar. Entonces escuché hablar a Arten y supe que era el momento de continuar con nuestro diálogo. Aquí le vamos a dejar, mis niñas, para que se me vayan así tranquilitas. Ojalá sí hayan cerrado ojitos,
hayan tratado de entrar en ese estado de conexión, de meditación, llámenle como quieran, de recuerdo, de presencia, donde logro esa emoción y ese sentimiento de totalidad que lo abarca todo, donde no hay un opuesto, donde no hay miedo, donde no hay diferencias, donde no hay el otro. Y así nos vamos esta semanita hermosa para que hagan su tarea. Pues la tarea de siempre, hacerse conscientes, es martes 23 de junio. Hacerse conscientes y tratar de bajar a la experiencia todo lo que leímos y estamos recordando. Mis niñas hermosas, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, las veo la próxima semana algunas, otras las veo mañana. Hagan una excelente semana. Les mando un beso. Muchísimas gracias, mis niñas hermosas. Repasen, hagan la tarea. Ya saben lo que necesiten, lo que sea que necesiten. Ahí estoy en el chat, ¿ok? Les mando un beso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Noriko, te amamos. Ustedes, mis niñas, las amo. Bye, bye.